amigos, y seguimos avanzando en este día lunes, jornada de día lunes, comenzamos la semana en tu conexión matinal. Ya ha llegado el momento de hablar, de conversar sobre libros. Qué bueno, Así es, nos encanta la escritura y la lectura aquí en tu conexión matinal, así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre este estreno, ¿cierto? Una crónica súper sensible de cierta manera, cuenta y relata un poco una historia real. Esto es gracias a Franco Scianca, periodista, guionista, escritor y documentalista, que está presente aquí esta mañanita en TVR para hablarnos sobre esta crónica llamada Siendo Francos. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Gracias, primero que todo, gracias por invitarme. De todas No, gracias por venir, Franco. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata Siendo Francos. Es como súper abierto igual, Siendo ¿no? franco, básicamente, te podría decir, Giancarlo, que se trata de un libro con un suceso muy penca que me pasó hace mucho tiempo ya, por eso es tema ya superado, sobre el suicidio de un amigo que también se llamaba Franco. Por eso nos hacíamos llamar los Frafra, como la dupla Sasa, Ok. la Zambrana Sala en el Mundial. Sí, pues. Y surgió en un momento, como esto de los duelos dicen que tiene varias etapas, negación, tristeza, uno de esos es la rabia. Y yo creo que este libro fue escrito, creo, habría que leerlo, tendrían que decirlo la gente que lo lee, pero yo creo que está escrito desde la rabia, es como una especie de, yo la otra vez dije en el lanzamiento, una especie de vómito creativo emocional. Entonces lo escribí, fue como una liberación para mí, porque es todas las conversaciones, gran parte de las conversaciones que tuvimos antes de que él se suicidara. De hecho, como le contaba a Catalina, ¿no es cierto? Cuando le contaba a Catalina, él me llamó un día antes, me dijo juntémonos en la noche. Y yo no podía, tenía un compromiso, estaba con mi polola, ahí íbamos a hacer sushi, y yo le dije, no puedo hoy día, pero mañana hacemos un asadito en tu casa, donde siempre hacíamos, en el quincho de su casa. Y bueno, tal asado nunca llegó porque él se suicidó en la mañana, en el mismo edificio. Wow. Donde lo atendía su psiquiatra más encima. O sea, hay cosas. Entonces quedé con muchas preguntas, más allá de que yo sé que no podría haber evitado su suicidio porque él no me lo habría contado cuando nos queríamos juntar, porque obviamente lo habría detenido. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Cuáles habrán sido las palabras? Quedé con esa sensación durante mucho tiempo. Y con esa duda me imagino que hasta el día de hoy te acompaña, y que lo conversábamos un poco antes de salir al aire. Esto viene a ser un poco un refugio, ¿cierto?, de toda esa experiencia, de toda esa vivencia, para que también le sirva a otra persona que pueda, digamos, vivir algo parecido a ti, similar, que pueda o que tenga las herramientas de cómo canalizar algo así, ¿no? Sí, el tema igual es complejo porque Franco iba 2 veces a la semana al psiquiatra, tomaba muchísimos remedios, tenía supuestamente, porque uno nunca sabe estas enfermedades mentales si son o no son, porque no hay un examen clínico que te determine, no, tú tienes depresión endógena. Los doctores van según lo que hiciste, según tus síntomas y todo, claro, tu comportamiento, y ellos dicen, y según los doctores, Franco tenía depresión bipolar, endógena. Y he conversado con un amigo psiquiatra, por ejemplo, que era compañero de él, y me dijo que él creía que Franco no tenía depresión endógena, que él creía que era bipolar. Entonces ahí está, que habrá tenido, no sé, pero yo creo que era por eso fue como una crónica, además de una crónica del suicidio de mi mejor amigo, fue como una crónica de un suicidio anunciado, o sea, él me dio señales. Y yo no las compartí con nadie porque él me pidió que no las compartiera. Que era parte del pacto, digamos. Por ejemplo, él se fue a San Pedro de Atacama solo, como un mes antes de que se suicidara. Y ahí estuvo a punto de hacerlo también. Da lata hablar de estos temas en la mañana, así como para levantarla, pero ahí fue como el primer intento, pero no se atrevió. Entonces, es un libro oscuro, se lee fácil, rápido, y también esperanzador al final, porque llega la tan ansiada aceptación. Pero bueno, para eso tienen que leer el libro.
Oye, Franco, entonces en el libro nos encontramos con el detalle, ¿cierto?, de esta situación, ¿no?, que nos has comentado en este minuto, y luego este proceso de aceptación. Dices que es muy oscuro en el sentido de lo que se muestra finalmente, de lo que se cuenta, específicamente. No, yo te diría que el suicidio siempre es un tema complejo. Y más cuando se trata del hijo de una figura pública como era Franco, que prefiero no decir la figura pública porque para qué, ya deben tener ellos bastante dolor como para... Tampoco quiero herir sus susceptibilidades, pero yo creo que es oscuro por eso. Y porque trato el tema muy directamente, muy frontal. No es sutil, claro. No, es fuerte, un fuerte. Ya. que Es la un libro situación que es yo creo fuerte. que hasta puede no gustarte, incluso puede no gustarte, pero a nadie lo va a dejar indiferente. Ok. A nadie. De todas maneras que sí, son hechos que, bueno, las cifras en el fondo también actualmente en nuestro país son un atisbo de que la salud mental ha sido un tema que hemos abandonado un poco, que no le hemos dado la importancia que requiere, ¿no? Post pandemia igual siento que fue un quiebre de Sí. un despertar en la sociedad de decir, oye, estoy mal, y de comentarlo, porque antes era muchísimo más extraño que alguien te dijera, ¿sabes qué? Estoy pasándolo mal, estoy mal. Una costumbre de decir, oye, ¿cómo estás? No, bien. No, y uno no entra un poco más allá de abrir el corazón y de decir, ¿sabes qué? Estoy mal, lo estoy pasando pésimo, no veo una luz de esperanza, Claro. porque en el fondo es eso, este tipo de situaciones o personas que pasan por situaciones así, es porque no ven una luz de esperanza en lo absoluto en su realidad actual. Es uno el que se queda, ¿cierto?, con ese... ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado ahí? Pero en el fondo es una decisión que ellos toman y también hay que respetarla. Sí, con esto del bullying que ahora, que siempre estuvo, pero que ahora tiene nombre por lo menos, Exacto. han aumentado mucho las tasas de suicidio en adolescentes. Entonces, bueno, el llamado es a pedir ayuda, lo primero. De que esa ayuda te sirva o no, bueno, en este caso no sirvió, pero cuesta porque a veces los remedios que te da el psiquiatra es un poco ensayo y error. Entonces, no sé, es bien complejo el tema, bien complejo. Oye, Franco, ¿cómo te sientes tú luego de haber terminado este libro, de tenerlo ya listo para que la gente lo pueda leer? En este proceso, digamos, ¿es un cierre para ti? Sí, de todas maneras. Ya. De todas maneras. De hecho, puse en un posteo, se cierra un ciclo. Ya. Porque era un libro que al principio estaba muy plano, tanto en términos estructurales como emocional. Un amigo que es editor, lo conversamos una tarde maratónica, me acuerdo, y empezamos a tachar y corregir, reescribí, edité, saqué, para tratar de hacerlo un poco más movido, digamos, el libro, con más acción y salió esto. Y sí, era como, de todas maneras, tenía que salir este libro, porque si no iban a ser dos los muertos y no uno, digamos, porque el tema ahí me pegó fuerte. Había que sacarlo, digamos, había que cerrar este proceso, ¿cierto?, de tu vida. Y con respecto al recibimiento, ¿cómo ha sido la recepción del público también con esta crónica que en el fondo es tan sensible, Mira, la verdad, tan personal? En el lanzamiento se vendió harto. Bueno, uno va a los lanzamientos a comprar los libros, digamos, pero entre otras cosas. Pero no, ha tenido buena crítica, buen recibimiento. Tengo la confianza que le va a ir muy bien porque los libros anteriores que yo he escrito, que son 3, han tenido buena crítica. Así que, como te digo, se lanzó esto el jueves. Entonces está recién, claro. Recién, Salido no te del puedo decir horno. cómo ha ido. Solo sé que en el lanzamiento se vendió harto y que por internet también se vendió harto. Maravilloso. Así que- Dejamos abierto entonces aquí en las pantallas de TVR para que puedan buscarlo en Editorial Forja, y también está en la Mercado Libre, Busca Libre, Librerías Antártica, bueno, varios lugares para que puedan buscar este ejemplar llamado Siendo Francos. Y yo quiero preguntarte, bueno, ¿tuviste 2 o 3 libros antes de este? ¿Te costó leer escribirlo o se te hizo fácil empezar a tirar la línea? Lo más difícil fue darle una estructura. Ya.
Pero como comparado el corazón estaba, Claro. siempre estuvo. El corazón del libro, el alma, digamos. Pero claro, darle una estructura literaria fue lo complejo. Claro. Fue lo complejo. Ir moviendo piezas de allá para acá, ¿cachai? Pasado, presente, cosas que le daban movimiento al libro, pero eso básicamente, pero sí, salió rápido, como te digo, la parte corazón-alma, pero la parte estructura me salió, llegué a eso al final que fue cuando yo dije ya, se cierra todo y esto se publica. Al principio el libro lo postulé a algunas editoriales. Ya. Y nadie se quería meter en las patas de los caballos, digamos. Claro. Hasta que Forja me dio la oportunidad y me dijeron, vamos, publiquémoslo. No. Y lo publicaron y fue como que rico, por fin, se cierra un ciclo, se cierra una etapa, y ahora puedo hablar del tema, porque si tú me preguntáis, el 2009, cuando ocurrió, en septiembre del 2009, el 25, cuando ocurrió el suicidio, cuando se suicidó, claro, no podía, me costaba hasta hablar del tema. Claro. No, evidentemente la bajada de lo emocional a lo racional en la escritura de un proceso así de difícil debe haber sido todo un desafío, pero además un desafío que ha valido la pena porque la novela ha sido ganadora de un fondo literario llamado Escrituras de la Memoria en 2019. ¿Cómo Sí. fue eso para ti? No, un refuerzo. Y eso que cuando mandé el manuscrito estaba mucho más lineal que ahora. O sea, igual es muy diferente. Y nos habían invitado, me acuerdo, a 3 días a Lonquimay, así, en un hotel 5 estrellas, con todo con jacuzzi. Y justo vino el estallido. Entonces, estaba la embarrada en todas partes. Claro. Y se suspendió y no... Al final me No, quedé con la plata, pero sin el viaje. Con las ganas. Y con el premio que, sí, de todas maneras, sí, me enorgullece, sí, de todas maneras. Oye, Franco, cuando una persona lea este libro, lo termine en su última hoja, dijiste que no iba a ser indiferente para nadie. ¿Con qué nos vamos a quedar? A grosso modo, No... Esperanza, yo creo. Ok. Yo creo. Si tengo que definirlo en una palabra, Sí. te diría eso, esperanza. Mira. Básicamente. Qué lindo Ahí- poder compartir diferentes Y historias. te das cuenta de. Permiso, te das cuenta de. Chuta, sí. Te das cuenta de cosas. Por ejemplo, yo no tenía idea, pero investigando sobre el tema, me doy cuenta que las personas, por ejemplo, se suicidan más en primavera que en otras estaciones. ¿Y por qué? Porque está el invierno oscuro, todo, la persona se siente Lúgubre, cómoda en claro. ese ámbito, digamos, y aparece la primavera, más en este país que la primavera viene después de las fiestas patrias, digamos. Entonces vienen fiestas patrias, primavera, sol, todo, y eso el depresivo, como que lo que hay afuera no se conecta con él. Y ahí es cuando las personas toman la decisión generalmente. Hay muchos suicidios en todas partes en la primavera. Septiembre y octubre es un mes nefasto para los depresivos. Según supe después, hablando con mi psicóloga, etcétera. Es importante hablar de este tipo de temas, siento, independientemente que, como tú decías, quizás no es un tema muy cómodo para algunas personas para comenzar la mañana, pero creo que es un tema necesario, Franco, que nos sentemos a la mesa y empecemos a hacernos cargo. Hoy, además, es el día del autocuidado y pensábamos y conversábamos con Yanka en la mañana, no solamente en el ámbito físico, sino que también en el ámbito mental. Claro, sí. No, importante. Sí, pues estaba viendo antes y hoy día el día del autocuidado, ¿no es cierto? Y ahí dan algunos tips como ejercicio. Yo creo que siempre hay que darse un tiempo, lo que yo hago. Antes hacía mucho deporte, dejé de hacer después, cuando se me cortaron los ligamentos de la rodilla. Pero creo que toda la gente, por ejemplo, debería darse 5 minutos para respirar profundo varias veces en 5 o 3 minutos, y con eso ya lográis El equilibrio un poco. equilibrio y podías enfrentar mejor tu día. Mira, muy bien, pues dejamos invitados entonces a que puedan leer este libro. Siendo francos, la palabra final, esperanza. Me pareció súper adecuado. Sí. Muy bueno. Esperanza entonces, para que lo busquen en Editorial Forja. Todos invitados para tener esperanza. Po. Es Siendo un paseo
por las emociones que sentí. Es un paseo por diferentes emociones por lo que fui pasando. Pero quedó bonito, me gustó como quedó. Lo recomiendo de todas maneras. Te deseamos el mayor de los éxitos con el libro también, que también puede ser esperanza para muchos. Gracias a ti por escribir también. Dale. Revisemos un poquito las redes sociales de Franco Scianca, ¿cierto? Para que la gente que pueda estar viéndonos conecte con este tremendo periodista, escritor, documentalista, que va a continuar efectivamente compartiéndonos me imagino que se vienen otros proyectos también, otros libros, otras novelas. Otros documentales también. Maravilloso. Entonces ahí estamos viendo un poco de lo que eres tú en redes sociales. Buena foto, Sí, arte en el fondo. Sí, me encanta sacar fotos. Se metieron a mi Instagram. Para que la gente conecte contigo y tu trabajo. Así que, Franco, muchísimas gracias a ti por estar aquí, por abrirnos un espacio de tu corazón, de tus vivencias y por compartirnos esta tremenda crónica, ¿cierto? Llamada Siendo Francos. Le agradezco a usted, chiquillo, que me den la posibilidad de hablar sobre el tema. Para mí fue un placer, me sentí muy cómodo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos quedamos con este mensaje de esperanza entonces junto a Franco y Siendo Franco. Hacemos una pausa muy cortita y ya regresamos con mucho más de Tu Conexión Matinal. No se muevan.